Buenas tardes. Estamos un jueves más, bueno, después del parón de la semana pasada por Semana Santa, presentando estos webinars. Este es el cuarto ya de Escuela de Letras, las actividades paralelas de Escuela de Letras de AUPES. Y hoy lo hacemos con dos autoras que son, bueno, lo vais a ver de un momento a otro, dos eminencias en lo suyo, y como son Isabel María Pérez González y Carmen Fernández Daza, que nos van a hablar de este libro que yo tengo aquí, este monumental libro, como es Carolina Coronado, un siglo de rotación, que nadie se asuste porque parece que, ¡ay, qué grande, qué gordo, qué! Pero todo lo contrario. Es un libro que se lee de maravilla, es una biografía con un toque especial que le dan las dos autoras que lo han hecho, que voy a presentar de un momento a otro. Y me van a permitir, en otras ocasiones, me sé de memoria el currículum de los protagonistas, pero es que el de hoy era, si me lo aprendía de memoria, estaba entre aprendérmelo de memoria o presentarme a la a notaría, porque es que van a ver que, que tienen un currículo extensísimo, tanto Carmen como Isabel, a las que vamos a saludar de un momento a otro. Carmen Fernández Daza, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Pero del currículum extensísimo, pues mira, vienen a ser ya las canas y la edad, no es otra cosa. Isabel Pérez, encantado de tenerte aquí con nosotros. Igual te digo, igual os digo, Carmen y Bueno, Antonio. paso Volvemos un al poco. currículum y la edad, perdón. La edad anda ya la edad. Mira, Carmen Fernández Daza Álvarez es doctora en filología, directora y profesora del Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, centro adscrito a la Universidad de Extremadura, y académica de número de la RAEX y miembro de su mesa, además de patrona de la Fundación Muñoz Torrero. Fue presidenta de la UBEX y vicepresidenta de la sección Historia de Almendralejo, y ha sido distinguida con la medalla de oro de la provincia de Badajoz en el año 2019. Ha organizado nada menos que 17 exposiciones bibliográficas, dos de ellas dedicadas a la protagonista de este webinar de hoy, como es Carolina Coronado, y de entre los artículos y libros publicados señalaremos por su relación con el objeto del libro los siguientes títulos: La familia de Carolina Coronado, los primeros años en la vida de una escritora, publicado en 2011. Medellín y Hernán Cortés, en la obra de dos escritoras extremeñas del siglo XIX, Carolina Coronado y Vicenta García Miranda, publicado en 2013. El paseo epistolar de Carolina Coronado, en 2015. Poemas autógrafos de Carolina Coronado, en 2008, con motivo del hallazgo de unos poemas autógrafos de Vicenta García Miranda, en 2009. Poetas extremeñas del siglo XIX, en 2011 también. Yo no puedo seguir con mi vuelo, de 2012, y Extremadura se hizo poesía, en 2012, Carolina Coronado, La inspiración de la soledad en Nogales, de 2022, o Tres álbumes románticos en el entorno de Carolina Coronado, también del año 2022. Y si pasamos a Isabel Pérez González, pues hay que decir que ella creció en un ambiente de vocación literaria y extremeña, como supo crear en su familia su padre, el recordado escritor Fernando Pérez Marqués. Tras licenciarse en Historia General por la Universidad de Sevilla y realizar estudios de Filología Hispánica, ha sido profesora de Lengua y Literatura, materia que ha impartido durante todo, hasta prácticamente hace 2 días, que ya, como se suele decir, pasó a una vida más estable como esta. Ha sido investigadora, ha centrado su interés en el estudio de la historia de España del siglo XIX, sobre todo, y ha publicado abundantes artículos y libros, como centrándonos, al igual que hemos hecho con Carmen, solamente en lo que es el tema de Carolina Coronado, pues si no estaríamos toda la tarde hablando de la amplia bibliografía de ambas. En el caso de Isabel, hablaríamos de los siguientes libros: Carolina Coronado, Etopeya de una mujer, publicado en 1986, Carolina Coronado, Del romanticismo a la crisis fin de siglo, de 1999, que es una de las biografías de referencia obligada sobre la poeta de Almendralejo. Bueno, después nos tenemos que ir ya a Carolina Coronado y Horacio Perry en el contexto político del siglo XIX, en actas de la tercera jornada de la historia de Almendralejo, de 2012, la condición femenina en las cartas de Carolina Coronado a Juan Eugenio Aschenbuch. No sé si he pronunciado bien, Isabel, yo es que el alemán no Harzenbuch. ando muy fino. Harzenbuch. Aschenbuch. O el Liceo de Badajoz, un foco de cultura y progreso al mediar el siglo XIX.
además de todo esto que les estoy diciendo, ha sido directora del taller de poesía y de relato en la Universidad Popular de Badajoz, miembro de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y del Consejo de la Veterana Revista de Estudios Extremeños, y en estos momentos es por, por segunda vez, no por reelección, sino segundo mandato, digamos, presidenta de la Asociación de Escritores Extremeños, a las quienes desde aquí también les mandamos un fuerte abrazo a todos y los felicitamos porque están de enhorabuena y de aniversario. Se cumplen 40 años del nacimiento de esta asociación. Así, a grandes rasgos, es el currículum de nuestras dos autoras, que han puesto a Carolina en un siglo de rotación, en este libro que les comentaba, porque si hablamos de Carolina Coronado, ahora ellas lo van a explicar sensacionalmente bien, pero así, por hacer una pequeña introducción, bueno, quien no ha oído, yo me imagino que todos los que seguimos estos webinars han oído alguna vez hablar del nombre de Carolina Coronado, indudablemente, y lo identifican con Extremadura y con la literatura a nivel nacional. Yo estoy muy de acuerdo con una frase que aparece en el prólogo de este libro. No sé si lo escribiría mi antecesor, Luis Sáez, o María José, uno de los dos, porque lleva la firma de la Editora Regional de Extremadura, en el que dicen que estamos ante una entropía literaria. Efectivamente, yo también creo que es así. La obra de Carolina, de la misma forma que esa obra se aleja del gusto a lo mejor de los lectores contemporáneos, pero sin embargo comienza a cobrar un máximo interés, tanto sus reivindicaciones como el compromiso, incluso las relaciones que mantiene con el mundo cultural, y se acercan mucho más a los temas que hoy nos preocupan, ¿no? Sin ir más lejos, esa problemática que hoy seguimos teniendo del tren en Extremadura, como ya ahora nos van a contar, ya era visible en la época de Carolina, y Carolina Coronado fue una gran defensora de que tuviéramos un tren digno en Extremadura. No es extraño, por tanto, que haya lectores que quieran saber más de un personaje tan atractivo como es Carolina Coronado. Al descubrimiento de esta biografía han contribuido muchos historiadores a lo largo desde que prácticamente la poeta extremeña falleció, pero es justo reconocerlo que por encima de todos hay que destacar los dos nombres de las personas que nos acompañan esta tarde, como son Carmen Fernández Daza e Isabel Pérez, porque a lo largo de sus vidas han desarrollado un importantísimo trabajo de manera individual, y ahora hay que agradecerles pues que hayan unido esas fuerzas en regalarnos esta biografía, que yo entiendo que es la biografía definitiva, porque aparte de contarnos toda la vida de Carolina Coronado, también nos sirven para desvelar aspectos complementarios y desconocidos de la vida, que la distancia parece casi algunas veces parece una vida de ficción. Es un texto, como ya les digo, que lleva por título ese en rotación y alrededor de un personaje como es Carolina Coronado, que es esencial en el conocimiento del siglo XIX, de Extremadura y de la literatura española. Yo ya no les canso más porque estoy hablando encima muy rápido, y que sean Carmen e Isabel las que nos hablen de la figura de Carolina Coronado y cómo, si os parece, para romper un poco el fuego, cómo llegáis las dos a la conclusión de que tenéis que unir esas dos fuerzas que sois cada una para formar este libro que nos habéis regalado tan magnífico. Pues que lo cuente Carmen, que es la que tuvo la ocurrencia. Bueno, Bueno, adelante. pues nada, era como se estaba aproximando el año 2020, o sea, para nosotras aproximar fue años antes del 2020, y entonces quizá fue como en el 2018, y yo pues en un encuentro que tuve con mi querida Isabel, le dije que teníamos que hacer algo para el 2020, y no hizo falta explicarle qué era ese algo para el 2020, porque evidentemente mi receptora supo inmediatamente que estábamos hablando de un centenario importantísimo, como era el bicentenario del nacimiento de Carolina Coronado. Entonces, pues teníamos una idéntica pasión, teníamos una afición intelectual compartida, y entonces le dije que si escribíamos a la limón, ya veríamos qué forma le dábamos, una biografía revisada, una biografía importante, eso que esperábamos,
de la que para nosotros es la escritora más importante de los años 40 del siglo XIX. Entonces surgió esa idea y nos pusimos a trabajar. En ese intermedio hubo de todo, lo que supone para un investigador que la pandemia te imposibilite acceder a ciertos archivos. Después, bueno, me dieron ciertos problemas de salud, tanto de Isabel como míos, pero al final este libro nos parecía que era también importantísimo de que viera la luz, porque en el fondo hay una empatía compartida, porque no había mejor manera de reivindicar a esta escritora con la sensación y el sentimiento de que dos voces femeninas se unían para cantar al unísono o para escribir una biografía en lo que ahora se llama sororidad, pero que la escritora llamaba sociedad de poetisas o sociedad de escritoras, y demostrarle en un gesto a la autora y también a los lectores que dos personas que estudian a una misma figura, si unen esfuerzos, pueden conseguir quizá un resultado en el que se escuchen dos voces que a veces no coinciden, pero que en lo fundamental se entienden, y entregar al lector visiones interesantes sobre una trayectoria tan increíble como fue la vida de esta mujer, tantas veces, y ya me voy a callar, manipulada, maquillada, también en su propia vida, y que empezó pues con el propio Ángel Fernández de los Ríos, fabulando, igual que lo hizo de tantos autores vivos y muertos, o sea, vivos en el 19, como hizo, por ejemplo, con Muñoz Torrero, etcétera, pues dando un tinte trágico, un tinte político, un tinte como queráis, que no era el ajustado a lo que verdaderamente pasaba. Así surgió, y para felicidad nuestra presentamos el proyecto, queríamos que se publicase en Extremadura, presentamos el proyecto a la editora y aquí está. Así es que muy felices. Bueno, yo creo que Isabel, tu turno. sí. No, bueno, la historia de los orígenes de este, que muy bien ha dicho ella, esto de sororidad o de voces hermanas en la literatura, como habría dicho igual Carolina, pues ya lo ha contado Carmen. No obstante, eh, sí quiero añadir que ha habido una compenetración grande, eh, que incluso nosotras en aquello incluso que a lo mejor, a ver, donde están los documentos te lo están diciendo todo, no puedes inventar nada. Incluso hemos tenido en algunos casos que desdecirnos o corregirnos en ideas erróneas de libros anteriores, pero en aquellos matices de, digamos, interpretación de la actitud puramente humana o psicológica, pues en un momento dado puedes tú verlo desde una perspectiva y la otra desde otra. Y no pasa nada, porque las dos voces tienen validez. Es decir, puede haber perspectiva. Por ejemplo, un personaje que yo creo que es real. Carmen lo ve como un personaje de ficción. Perfecto, pues son dos voces que argumentan perfectamente claro, una tesis y la otra tesis. Y ahora los lectores y las lectoras, pues que, bueno, que interpreten lo que les dé la gana o que lo disfruten como quieran. ¿Vale? Y entonces a mí eso me resulta, creo que una de las, entre muchos valores, hay que reconocerlo, la falsa humildad que es absurda, entre muchos de los valores que tiene el libro, a mí me parece que uno de esos es esa especie de diálogo interno que se crea entre nosotras dos y Carolina Coronado. Esas dos voces vivas que parece que toman la voz de una muerta, que no está muerta, sino que la tomamos de su literatura y de su vida. Entonces, esa especie de comunión de las tres, a mí me parece que es
uno de los valores del libro. Y luego nuestra contribución como mujeres, como extremeñas, pero no solo como extremeñas, sino como mujeres, y no solo como mujeres, sino como escritoras, a una mujer que no solo fue extremeña, que no solo fue escritora, sino que fue muchísimo más dentro de la historia de España e incluso casi internacional también. Bueno, ya me callo. El, el libro puede parecer, así, nos están ahora mismo escuchando las personas que sigan este webinar en directo a través de Zoom o quienes luego lo vean en el canal de YouTube de OPEX, y a lo mejor puede decir alguien, oye, mira, 950 páginas y lo que nos están diciendo tanto Carmen como Isabel parece así como un libro muy serio en el sentido de pesado, pero es todo lo contrario, porque el libro está escrito y tiene una cosa que para mí que destaco en esta biografía, es que le habéis puesto, entiendo también por esa sensibilidad femenina que habláis las dos, le habéis puesto esa dosis que tiene que tener una biografía de una poeta, porque es que el libro tiene aparte de la sonoridad a la que hacía referencia Carmen, el libro tiene ese punto que parece en algunos momentos una novela. Es una biografía, parece una biografía novelada. Tiene ese que lo lees y no puedes parar de leerlo, o sea que te engancha. Es un libro que no es la típica biografía en la que solamente aparecen datos, 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 datos y referencias bibliográficas que te acaban cansando, abrumando y hacen que a lo mejor pares un poco la lectura. Sin embargo, en este caso no es así. Fijaros, y destaco, por ejemplo, así muy brevemente, el título, por ejemplo, el primero, que lleva la firma de Carmen Fernández Daza, es que es prácticamente poesía, el título, ya solamente el título. Esa estrella también hoy te ha llevado a la comarca donde yo he nacido. Así que es Bueno, el titular. bueno, sí, No, porque, Carmen, perdona que te interrumpa, lo que sí, yo sí, hice fue en cada capítulo elegir un verso de la autora que tuviese conexión con el capítulo, con lo cual en el capítulo. eso es un verso de la autora como todos los demás. Cada capítulo lleva el Lleva título, un... lleva un verso de Carolina que guarde relación con el contenido. Entonces, la biografía de la autora es que en sí da pie, tú que eres escritor, da pie para levantar una novela. Las vidas de muchos seres humanos son superiores a muchos de los personajes de ficción que nos podemos encontrar. Isabel y yo tomamos una decisión muy arriesgada, que fue sin, por supuesto, menoscabar la investigación, porque no hay una sola línea, y esto no es vanidad, que no esté apoyada en un documento de archivo o en una interpretación seria, pero tuvimos el valor de no poner pies de página con notas abundantes para precisamente intentar difundir a cualquier tipo de lector el texto. Y respecto al modo de estar escrito, es que este libro se basa, por una parte, en los documentos oficiales, administrativos, notariales, parroquiales, epistolares, y por otra parte, en una lectura concienzuda de la obra del autor en su contexto. Con lo cual, si estamos describiendo un paisaje, un afecto, un sentimiento o cualquier otra circunstancia, una ideología política, lo estamos haciendo utilizando o introduciéndolos en las interioridades del personaje y procurando ser fiel a ese personaje, sin estar tentadas, que es muy difícil, a atraerlas a nuestra manera de pensar. No sé si me explico. Si ella era Sí, sí, sí. profundamente católica, yo lo voy a decir porque lo era. Si ella era feminista, yo voy a decir hasta qué límite llegaba su feminismo. Por supuesto, si era ecologista, voy a decir en qué se fundamentaba su ecología, cuáles eran sus preocupaciones. Entonces, has dicho muy bien que renunciamos a una postura mucho más erudita, no, pero sí correctamente investigadora, y las notas, que muchas de ellas procedían de hemeroteca, muchas las hemos intentado incluir en el texto. Es verdad que la bibliografía va al final, que es una bibliografía bastante amplia, y entendimos que debíamos hacerlo así en beneficio
de cualquier tipo de lector. Y siempre movidas por intentar arrancar los falsos tópicos, las herencias que arrancaban de un filo romanticismo ñoño y que no se correspondían con los textos verdaderos. Es decir, que si su abuelo no había muerto en la cárcel por culpa de Fernando VII y si su padre no había estado encarcelado, pues eso es lo que hay que decir. Y si ella había vivido en una familia de un alto nivel económico en la que se habían preocupado por sus estudios, pues eso es lo que hay que decir porque los documentos detrás lo avalan. Es decir, No, el perfecto. contexto fuera absolutamente real y al lector darle la verdad, es decir, decirle cómo fue, de qué manera fue, pero siempre sin alejarnos de los textos que a lo largo de su vida ella iba escribiendo y de las pocas cartas que se conservan de la autora o de las cartas de sus contemporáneos. Lo que pasa que es cierto que ateniéndonos a la verdad, es que la verdad de Carolina es novelesca. Quiero Ujú. decir, aparte de que Carmen y yo creo que tenemos un punto, y esto también es honestidad intelectual, creo que tenemos un punto de narradoras en Que se el, os vamos, nota mucho en los capítulos, efectivamente. sí, yo creo que sí. Luego es que la vida de Carolina da pie, es decir, cuando ella, por ejemplo, en Badajoz, ella batalla consigo misma y con la sociedad para vencer los estereotipos, no para vencer, para moverse con unos estereotipos que la constreñían y cómo iba ella buscando vericuetos intelectuales para poder seguir realizándose. Y ella además tiene vocación también, digamos, de atención pedagógica y pronuncia un discurso y dirige unos periódicos y tú estás encontrándote con una mujer novelesca, novelesca en ese contexto. No, ya no podemos ni imaginar luego mucho después, cuando ella interviene, la mujer no podía participar, siempre se dice en la política, no, la mujer no podía participar en los partidos políticos, pero sí en la política. Y Carolina intervenía en la política. Porque desde sus relaciones con los políticos, sí, de partido, ella aconsejaba, dirigía, comentaba, escuchaba y sacaba conclusiones, esa mujer en ese momento estaba teniendo una vida novelesca. Cuando sufre un problema de injusticia con su marido y ni corta ni perezoso a la primera de cambio que puede, le escribe una carta a Abraham Lincoln diciendo: "Ay, presidente, reponga usted a mi marido en su cargo porque ha sido injustamente destituido". Hombre, esa mujer tiene una vida novelesca. De manera que, al margen de que hayamos eliminado todos los vicios de las biografías románticas, como muy bien dice Carmen, y todas las fantasías inventadas, no solo por los biógrafos, también por ella misma. Carmen ha desbrozado muchísimas de las invenciones que ella misma tenía para crearse su propio personaje, que era la manera de poder también salir a la luz pública, crearse y recrearse de mil maneras posibles para ir acomodándose a lo que el entorno o los tiempos iban dando. Pues aún librándonos de todos esos abrojos, digamos, es que escuetamente el esqueleto de la biografía de Carolina es una novela pura y dura, con lo cual, claro que se nos da esa posibilidad de narrar algo que a los lectores es que los lleva de la mano, pero los lleva de la mano Carolina. Nosotras somos su Exacto. instrumento, somos su instrumento, claro. Es Carolina la que nos lleva a todo. Sí, sí. Mira, para poner en situación a las personas que nos estén viendo y con los que nos vayan a ver después, citando de nuevo este primer capítulo que tengo abierto por aquí, todos los capítulos comienzan con primero una introducción, una pequeña, en este caso, una referencia a un libro también de Isabel María Pérez González, de Carolina Coronado, del Ajá. romanticismo a la crisis de fin de siglo, en los capítulos que escribe Isabel
aparece el comienzo siempre es una referencia de un libro de Carmen, Claro. y en este, para que vean lo que estamos diciendo, los que nos están escuchando, vean que es tal cual esa capacidad de captar al lector que habéis conseguido. Voy a leer un poquito. La cita de Isabel empieza así. Almendralejo es un pueblo grande y blanco, tendido al sol sobre la llanura de tierras rojas, aplastado en lontananza por un cielo combo que desciende a reclinarse en el horizonte extenso de los cultivos labriegos. El pan, el óleo, el vino. Almendralejo es un pueblo dilatado, de calles anchas, de casas limpias, de laboriosas industrias, y acá y allá un caserón enjalbejado, una mansión solariega, un palacio de antiguos blasones. Directamente cuando lees esto, ya estás viendo Almendralejo, efectivamente, ya estás viendo cómo era Almendralejo. Pero es que ahora ya el siguiente escalón, digamos, arranca con el capítulo. Y fíjense ustedes lo que nos escribe Carmen. La escarcha amanecía sobre los tejados de la plaza de Abastos, en aquel pueblo blanco que surgía en el llano de una campiña floreciente y leda. Pero si curioseamos a través de alguno de los 6 amplísimos ventanales de la casa enjalbegada de los Coronado, ese 17 de diciembre de 1820, hallaríamos que en las 2 plantas de aquellos interiores domésticos la mañana se abría paso en un ambiente vernal, rozagantes, inquieto. Unos jóvenes padres preparaban los atuendos, capuz, relicarios, bajero, para cristianar a una niña, vigorosa y sana, que había nacido unos días antes, exactamente el martes 12, ignoramos a qué hora. Los bordados y los encajes coronaban la cuna, y el ajuar infantil habían sido elaborados con delicado esmero sobre lienzos de buen algodón, seleccionados entre los anaqueles de los Romero Falcón, con el desparpajo y la seguridad que asiste a quienes durante generaciones han comerciado con tejidos y géneros de mercería. Lees esto y directamente ya te metes en lo que es lo que habéis contado antes. Carolina nace en una familia indudablemente bien posicionada de Almendralejo, una familia que en esos años de 1820 pueden cristianar a su hija de esa manera, y es que eso a la finiquita lo que te lleva es a querer seguir leyendo, seguir leyendo, y de verdad que os agradezco. Como lector, os agradezco muchísimo, y me imagino que os lo habrán dicho muchísimas personas, el llevar esa manera narrativa de hacer la biografía y hacerla tan bonita y meterte tanto dentro del personaje y aprender de él. Muchísimas gracias. Sí. Pues eso es lo que verdaderamente, bueno, hemos procurado, y introducir, como has dicho, al lector en cada capítulo en una ubicación cronológica, en una ubicación física. Efectivamente, por ejemplo, has leído, pues todos sabemos que hacía el frío de diciembre, que había escarcha, se describe la casa exacta como era, donde nació, porque se conserva la fotografía afortunadamente de cómo era, y se dibuja pues a una familia muy rica. De hecho, pues el abuelo de la escritora era el segundo empresario más rico de toda la provincia de Badajoz, ¿no? Y bueno, entonces se introduce a Carolina niña en el contexto familiar y local, con todas las turbulencias políticas que hay en el momento, y cómo ella las puede vivir o revivir, y cómo las están viviendo allí las personas que comparten su espacio, como una niña, porque esto es rigurosamente cierto, eso se conservan cartas de su tío Pedro Romero que lo garantizan. Se agotan, por ejemplo, la biblioteca familiar ya la ha leído toda, y ella busca libros fuera en las bibliotecas de Almendralejo, y estaba tan harta la marquesa de Monsalud de que esta niña se hubiese leído pues todo lo que tenía, que un día ya le dijo a quien fuese: dale los tomos de la historia de España de Masdeu, y ni corta ni perezosa se los dio y se los leyó. Es decir, que te pone en situación de que era una niña muy especial, de que era una niña, hoy no sé cómo se llamaría, pero de alguna manera con una superdotación intelectual, una memoria increíble, y que desde muy temprana edad encontró, sobre todo en sus tíos maternos, un apoyo
increíble. De hecho, su tío Pedro Romero sería su mecenas, el que financiase su primera obra y el que la animase a poner por escrito versos y poemas que componía de memoria, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que hemos intentado Isabel y yo, pues es esto, y entregar pues al lector o a los estudiosos algunas novedades que parecían que se habían perdido. Isabel ya recuperó en tiempos la novela Ana de Mantua, que claramente es de Carolina. En mi caso, pues encontré la obra de teatro Alfonso IV de León, o El alcalde de Monterilla, o otros poemas que parecía que no se habían publicado, que sí aparecen aquí con los datos precisos de dónde están, o los periódicos hijos de su dirección, porque ella era verdaderamente la directora, como El Pensamiento de Badajoz o todos los números del Liceo de Badajoz, o el primer periódico bilingüe que se crea en España es obra de ella, con Viceto, ¿no? Que es El Frontero, de manera que, bueno, lo vamos intentando hilar con todo ese contexto que has comentado, sí. Fue una mujer eminentemente valiente, decidida, intrépida, le decía Colombín, intrépida Carolina, y hoy se dice adelantada a su tiempo. Ahí a mí eso no sé si me gusta mucho, está muy manido, ¿no? Pero fue muy valiente, fue muy arriesgada. Y ahora que hable Isabel, pero es que yo quiero que la audiencia entienda, ya desde sus primeros poemas, hay uno que para mí es muy significativo, que son los cantos de Safo. Entonces, ella lo elige porque en el tiempo es que una mujer escribiera o que intelectualmente se dedicase a cualquier acción que no fuera estar en casa, entre tareas domésticas y enseñar a los niños, era muy arriesgado porque socialmente estabas condenada. Entonces, Safo es el ejemplo de una, siempre la llaman amante, no la llaman esposa, pero que termina suicidándose en el cuadro que nos presenta Carolina Coronado. Tenían que elegir entre la fama literaria y la soledad. No, Nicasio Gallego en el prólogo de Gertrudis Gómez de Avellaneda lo dice clarísimamente. Todos los hombres que las aplaudís y las alabáis como escritoras, ninguno de vosotros os casaríais con ellas. Con ella. Entonces, era elegir entre escribo y estoy sola, o soy amante de alguien, o no escribo y me quedo en casa y educo a los hijos, pero no doy ese salto. Es decir, que los propios escritores del tiempo, entonces, el miedo, decía él, las paraliza. El miedo, no hay ningún vicio, ningún sentimiento peor que el miedo para mí, porque el miedo te imposibilita hacer cualquier cosa. Y una vez casada, si dejas de escribir, es que ya no solo estás pensando en ti. Si tienes hijos, están pensando es que a esos hijos se les puede decir, fíjate, tu madre que escribe, que se dedica al teatro, que entonces, bueno, hemos procurado que se vea lo que fue, no solo una poeta o poetisa, sino una escritora completa. Escritora de teatro, novelista, ensayista, gran periodista. Los artículos de Carolina son estupendos y bueno, me callo, Isabel interviene porque si no, no dejo de hablar de esta mujer apasionante. Isabel, Bueno, tú interrumpe cuando quieras. no, yo la dejo hablar, porque me gusta lo que dice, me gusta Escucharla, sí. escucharla. Bueno, complementando lo que ya hice, o ampliándolo, es cierto que, a ver, se ve una evolución muy interesante en Carolina, eso que he dicho yo antes, que se hace y se rehace. Es decir, ella tiene, por una parte, que configurar su propio personaje para tocar aquellas claves que la sociedad lectora estaba esperando y además que iba a aceptar.
Entonces, la jovencita de vida trágica, enferma, en fin, ese ángel, mm, esa mujer de la pureza, pues esa iba a ser bien recibida. Pero al mismo tiempo, ella se sublevaba ante ese estereotipo y entonces estuvo oscilando y supo manejarse muy bien por esa especie de cuerda floja entre la sublevación y la sumisión. Eso se va a ir viendo y se percibe además a través de su propia literatura. Cuando ella, por ejemplo, tras la imagen de las flores, que irónicamente le dice a Hartzenbusch, motivo, en fin, propio de una mujer que en las poesías, detrás de esa imagen de las flores, ella oculta la metáfora de la mujer atada con los pies al suelo, cuando el pájaro es un ser libre que es el hombre, por ejemplo. Eh, claro, luego efectivamente ella, tanto en el Liceo de Badajoz, es muy respetada, muy respetable y además considerada una autoridad en muchísimos aspectos, como hemos dicho en los periódicos o en la escuela de párvulos y demás. Luego, cuando va a Madrid y allí la coronan, allí se pega de topetazos con la realidad. Sí, me habéis invitado a coronarme, oh, la bella, oh, la inocente, que además era lo que le decían en todas las poesías que le dedicaban. Cisne extremeño, beldad del Guadiana. Oigan, por favor. Y luego ustedes me invitan a un concurso de literatura y me dejan fuera porque dicen que como no hay más mujeres escritoras, nada más que usted, se le adivina la firma y queda descalificada porque sería romper las normas del concurso. Claro, ella reacciona. Es decir, me están tomando por tonta. Pero además lo dice prácticamente así. Entonces, cuando ella incluso mm, acaba renovándose y, por supuesto, aún así sigue escribiendo, como ha dicho muy bien Carmen, novela, crítica literaria, crónicas de viaje, que lo ha explicado muy bien Carmen en el libro cuando va a la Exposición Universal de Londres y todo esto. Pero en el momento de casarse, ella se replantea, ¿y ahora qué hago? Porque sí, yo tengo que ser el ángel del hogar, que era el estereotipo de la época isabelina. Bien, pues a lo mejor tengo que escribir menos, a lo mejor escribo crónicas de sociedad, a lo mejor escribo crítica literaria, ¿vale? Sobre todo acerca de mujeres, incluso, bueno, vale, algo, no digamos excesivamente, aunque impetuoso, como por ejemplo los transportes de Extremadura, ¿verdad? Pero sobre todo es cuando dice, a ver, yo tengo que resituarme y si quiero seguir siendo una mujer referente, yo tengo que ser el ángel del hogar, pero un ángel del hogar que escribe y que tiene poder social, que viene a ser poder político, como he dicho antes, aunque no fuera una mujer de partido, porque eso sí que no era posible, y tampoco creo que a ella le interesara, por otra parte, porque como a ella le gustaba la armonía, digamos, entre sus amigos de las distintas tendencias políticas, pues entonces no hubiera sido mujer de partido, pero sí mujer con influencia social. Eso lo ven muy claro, por ejemplo, William Bryant, cuando viene de los Estados Unidos, o el embajador norteamericano que la admira y la recuerda en sus memorias, el honorable Carl Schurz, por ejemplo, o cuando, al contrario, un embajador que quiere fastidiar a la labor diplomática de su marido, él lo pone en entredicho ante la propia sociedad política bueno, y cortesana de Madrid, pero también ante los embajadores, como por ejemplo el de Inglaterra. Es decir, un ángel del hogar, todo siempre defendiendo a su marido, la labor de su marido.
apoyo a su marido. Ya no se pone nunca por delante. Es decir, supo jugar con ese Las cartas. estereotipo, ¿vale? Yo creo que queda bastante Sí, claro. sí. Desde ese Os quería estereotipo... preguntar tanto... No, sí, perdón, Isabel, continúa, No, continúa. no, ya está. Sí, iba a repetir. Digo que os quería preguntar a las dos hasta qué punto Horacio Perry influye o de qué manera, cómo es esa simbiosis de ese matrimonio, porque da la sensación desde fuera, los que no hemos llegado a estudiar la figura de Carolina como vosotras tan en profundidad, de Sí, que eran vasos comunicantes, ¿verdad? Era un sí. poco Horacio con Carolina y Carolina con Horacio. Se tenía que casar con esa persona, con otra persona no hubiera encajado, o se hubiera quedado, como decía Carmen, simplemente ahorillada como se quedaban entonces las personas que escribían en la soledad de si quieres seguir siendo escritora, mantente en soledad. La Hombre, especialista es Isabel y la voy a dejar hablar. no, no, Sí, en pero esto tú es también tienes tu absoluta opinión. especialista. Yo lo que quiero solamente destacar fue que el atrevimiento mayor de toda su vida, o sea, en el año 43, 1843, una jovencita se atreve en su primer libro de poemas a publicar El marido verdugo contra los malos tratos femeninos. Una pasada. Sí, sí, sí. Después, inmediatamente después, se atreve a hacer cosas increíbles, que no me voy a extender, en periódicos muy importantes, publicando unas poesías que no eran acordes ni al tono ni a la forma femeninas, ¿de acuerdo? Se atreve a publicar para escándalo, sobre todo del ala más conservadora, carlista, se atreve los genios gemelos comparando a Safo de Lesbos con Santa Teresa. Se atreve a muchas cosas que no podrían ahora alargar esto. Pero el atrevimiento para mí mayor fue casarse con Horacio Perry, porque todo lo tenía en contra. Tenía en contra la religión en el tiempo, es decir, tenía en contra, era él también, o sea, los dos, estoy hablando por los dos, Sí, sí. fueron los dos súper valientes. Y efectivamente, como tú has dicho, y ahora lo dirá Isabel, fueron vasos comunicantes y fue la persona con la que tuvo que casarse, porque yo, con todo lo que Isabel me ha enseñado, lo que he aprendido es que lo que era Horacio, aparte de muy culto, en el tiempo muy elegante, era que era buenísimo y que fue seducido absolutamente por esta mujer que sabía manipular a todo el mundo. Ella misma lo decía, en mi casa, cuando yo hablo, todo el mundo se calla porque mi opinión tiene mucho peso antes de estar casada. Entonces, que hable Isabel, pero es verdaderamente increíble, volviendo a aquel tiempo, que decidiera, o sea, decidiera casarse con un extranjero, él también, que era unitario, que ellos también eran muy cerrados, y ahora Isabel habla porque verdaderamente es un personaje, el de Horacio, fantástico. Sí, la verdad es que, a ver, ella habla como si hubiera habido un flechazo. Bueno, no sabemos, es decir, ella, como ella se crea tantas fantasías y nos la hace creer a nosotros, lo que sí es cierto es que sí fue un noviazgo rápido, eso sí, es decir, ella lo vio y dijo, este es, y yo no sé cuánto tiempo tardó en seducirlo, pero fue un ejercicio de seducción puro y duro, pero con elementos incluso de histrionismo, de decir, bueno, vale, si te vas yo me muero, y además me suicido, en fin. Y él, como dice Carmen, es que era tan, yo creo que era tan bueno que era hasta ingenuo, se lo creyó, pero un hombre tan inteligente, tan experimentado en la vida, hay un capítulo dedicado específicamente a él, y un hombre que habría, era de Harvard, ¿no? Y de Boston y de Massachusetts, de distintos, bueno, pero había ido a la guerra de México, había venido a Francia, en fin, era de una familia también muy, muy, muy adinerada, y había hecho de su capa Cosmopolita. cosmopolita, de Nueva Inglaterra, la zona más culta, y había hecho de su capa un sayo,
literalmente. Y además era un don Juan, por lo menos por lo que se deduce de las cartas y enamoradizo, que le iba escribiendo a sus hermanas. Y como esta mujer, digo, no, o sea, o tú o nadie. Y además él llegó a decir, es que es esta mujer, no más. Es decir, debió de crearse una especie de simbiosis que duró toda la vida, toda la vida, por supuesto. Carolina tuvo absolutamente manipulada y le da a veces tristeza. A mí Horacio Perry es una persona que me fascina, que merece de verdad una atención muy, 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 muy especial. Este año, por cierto, es el bicentenario de su nacimiento. Y merece una atención especial porque era un hombre inteligente, honesto, un emprendedor. Fue con Samuel Morse y otros más los primeros que establecieron la compañía cablegráfica submarina de España con América y bueno, con Cuba y Puerto Rico, que estableció los cables también de la península con las Islas Baleares. Es decir, él era un emprendedor, un gran diplomático, un hombre cultísimo y un hombre bondadoso y absolutamente enamorado, devotamente enamorado de Carolina Coronado, hasta el punto de que eso me da muchísima tristeza, de verdad, me enfada mucho con Carolina. Cada vez que él deseaba ir a América, ella se ponía enferma. Es decir, No quería ver a la suegra. lo amarraba. No volvió jamás a la patria. Eso es muy duro, ¿eh? A mí eso... Y los últimos años de Horacio Perry, eso lo sabe también Carmen, que lo sufrimos porque es que lo vemos. Produce una tristeza ese hombre, que me quito el sombrero. Bueno, aquí tendría que quitarme los cascos ante él. De verdad, es asombroso. Pero también es cierto que, bueno, lo hizo porque él quiso, quiero decir, tampoco lo obligó nadie, pero era esa comunión extraordinaria hasta el fin de sus días, claro. Sí, es que da la sensación esa leyendo la biografía, que da esa sensación de que eran dos personas condenadas a encontrarse y hechas el uno para el otro. Totalmente, totalmente. Pero es que además en lo público, en lo privado, Efectivamente. en todo había, yo lo llamo comunión. Es una comunión emocional, intelectual, de todo tipo. Y bueno, pues eso, hay que recordar la figura también de Horacio Perry porque es fundamental. Carolina Coronado, soporte en ese caso de Horacio Perry, pero era mucho más, obviamente. ¿Tenéis la sensación de que la figura de Carolina Coronado está todavía, más allá del esfuerzo que habéis hecho vosotros titánico a lo largo de vuestra vida docente, vuestra vida investigadora universitaria, que es un personaje que está todavía casi que hay que pulir todavía mucho, que hay que cavar mucho o hay que mostrar mucho, no solamente ya a nivel extremeño, sino a nivel nacional? Y yo creo que este libro viene muy bien en ese sentido, de mostrar ese personaje más allá del tópico. Pues yo creo, Antonio, muchas gracias. Yo creo que sí, porque mira, a mí me enoja una barbaridad de vez en cuando meterme en la red y pinchar un enlace y volver a leer más de lo mismo. Nacida en Almendralejo, perdón, tuvo que irse a los 3 años porque todos fueron encarcelados, escribió poesía, es una poetisa muy importante, 4 o 5 versos y ya. Entonces, y se acabó, ¿no? O sea, ha pasado un poco, yo creo, y con Pura Fernández, con el libro de La baronesa de Wilson, ¿no? Cuando lo leí, dije, pero por favor, a ver si este libro también tiene mayor difusión, porque pasa igual, te metes, te cuentan las cosas más truculentas de la autora, pero no se mete en la profundidad de lo que es. Y bueno, el problema de que a todos nos fascina Internet, pero es quedarte con lo más fácil, con el copia de lo que ya he copiado, Claro. con lo que no está firmado por nadie, sin base de autoridad.
y te quedas con que fue una poetisa que escribió de florecitas. Pues es que, o sea, no sabe usted nada, ¿no? La editora también hizo una labor importante editando la prosa y la poesía Son que, 5 libros. Torres de Cabrera no quiso llamar completa porque sabía que no era completa, porque decía, van a seguir apareciendo textos Claro, de la autora. Y bueno, y ahora este libro, entonces yo creo que muchas personas desconocen una gran cantidad, no solo de la biografía de la autora, sino de su propia obra de creación, ¿no? claro. Por ejemplo, a mí como periodista, como articulista, es fantástica. Fantástica. O sea, el artículo Claro. sobre el carnaval a mí me gusta más que el de Galdós, y Galdós es uno de mis escritores favoritos. Ujú. Y bueno, y algunos expertos en Galdós lo han dicho, es que es verdad que supera al genio, ¿no? Y lo prodigó poco, pero es una escritora fabulosa en ese sentido. Y yo creo que sí que las personas se quedan mucho en la superficie por la búsqueda rápida que se puede hacer ahora en los medios, o porque se tira de lo que he dicho, de estructuras o idearios que no son auténticos, que no obedecen a la verdadera figura, que fue una figura verdadera y no la persona o el personaje que intentó crear, porque además, y ya me callo, hay que tener mucho cuidado con la prensa del 19, porque las noticias falsas se utilizaban exactamente igual que Ahora, ahora, ¿no? En la famosa novela, no me quiero confundir, porque creo que es de Balzac, Las ilusiones perdidas, se ve muy bien cómo funcionaba la prensa. A golpe de te doy dinero y publicas esto, metes esta noticia falsa, cuela aquello por aquí, y a veces, alguna vez, ella también lo supo utilizar, ¿eh? Es decir, aquella falsa muerte que se publicó en una revista de tinte católico que se llamaba La Luz de Sion, le dio luego una publicidad Claro. espantosa a nuestra escritora. Era muy lista, era listísima, era muy inteligente. Mm. Entonces, quienes se han quedado sin ahondar en ese tipo de noticias más truculentas, de muertes, catalepsias, padres en la cárcel, y se sigue repitiendo, se quedan en lo truculento, pero no saben quién fue. Entonces, la segunda parte, por ejemplo, que es casi toda de Isabel en este libro, a mí me parece prodigiosa, ¿no? Porque nos desvela además a una mujer con la influencia y el manejar los hilos de la política, de la diplomacia, intentando conciliar voluntades e intereses bien distintos, y que sí seguía escribiendo, es verdad, pero la influencia la ejercía de una manera muy importante a través de asociaciones, Decían, de la lucha contra la esclavitud, asistía al Congreso, ¿no? de los diputados, una mujer, ¿no? Estando en lo que ahora es Congreso de los Diputados, sentada ahí en su palco, y sí, está muy manida la imagen. Entonces creo que agradezco mucho a la editora esta edición, porque sí se está difundiendo, y yo creo que es importante que demos el valor que tiene esta escritora extremeña, que para mí es la mejor de la primera mitad del 19. yo en ese sentido he de decir la experiencia muy triste que tuve en los Estados Unidos cuando yo tenía que ir a los archivos, por ejemplo, en Boston, pero también en Harvard, es decir, en Cambridge, o, bueno, en las dos ciudades, ¿no? Em, E incluso en la biblioteca famosa de la 42 de Nueva York o en Washington, todos esos sitios, me encontraba con gente que estaba investigando a Carolina Coronado. En Harvard, sobre todo, se ve que los estudiantes estaban trabajando sobre ella, y yo iba a tiempo tasado, ¿vale? Y tenía que decir, por favor, nos importa, dejadme que me tengo que volver, porque estaban
no, este libro está cogido, no, este libro lo devuelven mañana, no, era una batalla continua. Claro, para mí eso se decía, pero qué tristeza, y que en España no se conozca. Y luego otra segunda tristeza es que yo encuentro que fuera de Extremadura se la conoce más que aquí. Hasta aquí. Ya no digo en Estados Unidos, que se la conoce muchísimo, mucho más, sobre todo hombre, en el ambiente universitario, Académico, claro. académico, exactamente académico, pero es que aquí, fuera del mundo académico, encontramos con que muy pocas personas, y sobre todo lo que estaba diciendo Carmen, tristemente, la poetisa de las flores, de los pajaritos, oigan, no, por favor, era una escritora completa, una definición de Carmen que a mí me gusta mucho, pero además fue una mujer en la historia. Entonces, y ya creo que un empeño que deberíamos tener todos es el hablar de Carolina Coronado, una escritora. Hablar de la escritora Carolina Coronado, no de la poeta, y menos poetisa, que tampoco me gusta la palabra. Tampoco. Yo no la uso Sí, en el libro. volviendo a lo que dice Escritora. Isabel, por ejemplo, hablando de su poesía, ¿no? Porque digo la mejor también por su sentido moderno. ¿Por qué digo moderno? Si lees, por ejemplo, el libro de poesías de Avellaneda, es una antología, ¿no? Sin embargo, Carolina Coronado intentaba dotar de unidad, siquiera temática, sus libros y trabajaba por cuadernos. Hay un cuaderno que es a Emilio y es su hermano pequeñito, y es un cuaderno que está unido por poemas que son pedagógicos. Es un cuaderno rusoniano en el que la hermana se vuelve un poco Rousseau, como el niño se llama Emilio. Bien, hay otro que es a un conjunto de álbumes, y son todos poesías para álbum, a los héroes. Intenta dotarlos de una unidad. Por ejemplo, a la ausencia le ponen Alberto, que fue otro atrevimiento, porque ninguna mujer hasta entonces se había atrevido a publicar un cuaderno dedicado a un supuesto amor. Y en ese poema todo es de ausencias, sean ausencias amorosas o sean ausencias familiares o cualquier tipo de ausencia. Entonces, a mí me parece que el trabajar intentando dar unidad poética a cuadernos no lo he encontrado en ninguna contemporánea suya. Todo lo demás son antologías, y sin embargo ella en el año 52 dice, no, estos cuadernos separados que Tiene yo que tener tenía unidad. los voy a publicar unidos, pero cada uno tal y como yo quería que aparecieran. Que parecieran, El efectivamente. primero se llamaba, que era el que salió a mi juicio mal colocado porque Harzenbusch lo ordenó, que se llamaba Ramillete, y era como un era un libro. Había una dedicatoria que debía ser la primera, su tío Pedro, que era el que pagaba el libro, en el que decía, te dedico a ti que te gustan las flores este libro. Y luego son un conjunto de poemas de flores en los que, como bien ha dicho Isabel, hay una unidad porque la flor silvestre es la flor maravillosa que crece entre malezas y nadie ve, que es la mujer, a la que no se le da valor, mientras que hay otras flores de jardín a las que todo el mundo cuida, que son hombres, y riegan y miman y demás. Entonces, hay que leer siempre esa metáfora y esa capacidad de unidad de los textos, ¿no? En poesía o en otros géneros. Por eso yo hablo de la escritora. Carmen hace un momento ha hablado de cómo ella, como mujer de dimensión histórica, a través de la asociación abolicionista, de la que por cierto fue nombrada presidenta, o a través por ejemplo, en sus relaciones con, bueno, diplomáticas, pero también su participación, es decir, su presencia en el Congreso de los Diputados. Hay un detalle muy importante, que es que ella es la primera mujer, o así por lo menos lo comenta la prensa, que asiste a una sesión del Ateneo. El Ateneo era la institución
más exclusivamente científica y masculina que existía. Y la prensa dice, a lo mejor, a raíz de doña Carolina que ha venido, puede que puedan intervenir otras mujeres o pueden presentarse. Fue la primera mujer que asistió a una sesión del Ateneo. Claro, esa dimensión, ese arriesgarse, ese ser pionera, de avanzadilla, porque atrevida, arrojada. Vale, es posible que con el soporte detrás, por eso digo que ella supo situarse, reconstruirse como ángel del hogar, para poder decir yo, ángel del hogar, tengo detrás el soporte de mi marido. Pero este soporte de mi marido me permite a mí ser una mujer con dimensión histórica, una mujer en la diplomacia, una mujer en la política, una mujer en la cultura, una mujer en el teatro, que dirigía, por ejemplo, una asociación de teatro infantil. Para ella era importantísimo el teatro como fuente de aprendizaje y de culturización de la infancia. Una mujer preocupada, por ejemplo, de la educación en general. Una mujer que es capaz de escribir sobre los errores políticos, porque en aquella guerra malhadada que hubo en el año, no recuerdo, 90 y algo, en Marruecos, ella interviene diciendo, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes poner un castillete de protección en un sitio sagrado de los árabes? Pues ustedes están provocando que los árabes se subleven, porque a usted no le gustaría que en su iglesia le pusieran una guarnición. Es decir, claro que eso es política. Y eso sí se atrevía muchísimo a escribir ese tipo de artículos. Es decir, apoyándose en esa imagen, en ese estereotipo de ángel del hogar, madre y esposa, y por tanto con el soporte del marido detrás, digamos, ella dice, sí, pues soy mujer dentro de la historia. Y eso a mí me parece que Claro. fue... Y Horacio Pérez Siguió, encantado mm, además, porque él e- estaba encantado. claro, ella siguió haciendo con Horacio Perry, Lo o pudo mismo, hacerlo, lo que hacía antes, ¿no? O sea, claro. desde su apoyo a Espartero hasta, por ejemplo, hay un periodo para ella felicísimo, porque es que si la pudiéramos definir en algunos momentos antes de casarse, podríamos definirla como, la gente la recibía como se recibía en el tiempo a una diva de ópera, con todas las distancias. Porque, por ejemplo, en Cádiz que está, siempre decían que iba es por motivos de salud, que es falso, ¿no? Ella iba por motivos sobre todo literarios, editoriales y a divertirse. Bueno, cuando llega a Cádiz a primeros de agosto del año 48, se paraliza una revista entera, que es La Tertulia. Todo un número completo se le dedica y ella se hace dueña y señora de esa revista de Adolfo Castro. Ni los Montpensier tienen tanta cabida en las fiestas y en las reseñas que se hacen como la propia autora. Es decir, es una mujer que se atreve a poner verde a Inglaterra, al Reino Unido, por haber matado de hambre en la crisis de la patata Irlanda, o Sí, que se queja porque los ve salir al exilio en las turbulencias del 19, en el año 48, esas barcazas que se van a Filipinas o a Cuba llevándose a exiliados por patas. Entonces, todo ese atrevimiento que puede pasar desapercibido al lector, que se queda solo en lo que decíamos antes, en una superficie muy tenue, o por ejemplo el poema Al tiempo, en el que pone, o sea, sobre la mesa a las grandes potencias europeas y se ríe de europea. todas diciendo, pero ¿qué estáis diciendo si todo esto son naipes que van a caer, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una figura muy destacada y que es, como dice Isabel, aparte de una escritora, pues un personaje histórico que conviene conocer.
conocer. A ver, es Muchísimo peso. que, por ejemplo, perdón, Sobre lo que todo teniendo en escribe cuenta sobre... que no tenía la holgura ni tenía los márgenes abiertos del hombre. Es que, claro, ella se Eso, a eso, movía, ella se movía en unos espacios en los que para nadar casi no le daban los brazos. efectivamente. Entonces, Es que claro, hay es muy que, fácil efectivamente, Carmen, decir que Zorrilla publicaba, pues claro, y era un escritor magnífico, pero claro, cuando lo hacía una mujer, los márgenes eran bien cortitos. Y sin claro, pues, embargo, se atreve a escribir un folleto contra Napoleón III, el emperador, que luego el desastre de Sedan y todo aquello que dice la mala lengua que provocó Prim, pues, buscando un rey, bueno, en la guerra franco-prusiana, pues antes de que viniera ese desastre, ya Carolina anunciaba que era un emperador con pies de barro, por ejemplo. Pero es que luego ya cuando se van a Portugal, toda esa tertulia que era su fuente de influencia, la traslada a Lisboa y allí recupera su tertulia con portugueses, con norteamericanos, por supuesto con españoles, acoge a exiliados, acoge, en fin, y vuelve a ser periodista y cronista política de situaciones o diplomáticas de festejos, digamos, de la monarquía portuguesa, que ella predice que va a durar muy poco. Murió la monarquía portuguesa antes que ella. O sea que, por eso digo, es decir, ella tenía una visión de futuro, pero no porque fuera clarividente, como dicen, sí tenía mucha intuición. Y veía las caras, esa facilidad que la tienen algunas personas que a través de la mirada y los gestos del de enfrente saben descubrir un poquito cómo es, pero es que luego no es que ella fuera pitonisa, como decía su sobrino Ramón Gómez de la Serna, no, es que ella ataba cabos, veía los era muy movimientos lista. de la Claro, era política, muy era muy lista, lista, claro, muy veía los movimientos inteligente y sabía internacionales. perfectamente. Claro, y ahí va a haber una guerra, ahí venía la guerra, pero no porque ella pronosticara, es porque es que lo estaba viendo venir como estamos ahora viendo venir otras cosas, ¿no? Claro, Efectivamente, ya Incluso, los indicios, esos indicios los sabía perfectamente captar y eso los es, unía, los hilaba, ¿no? exacto, incluso como era una gran amante de la naturaleza, un ser casi personificado en cada cosa, a mí también me impresiona, oye, su modernidad en este sentido. Es decir, mm, cuando los ríos empezaron a llenarse de barcos de vapor, sobre todo, le aterrorizaba que se ensuciasen los ríos. O cuando salieron los automóviles, los primeros, también, los puso, pero verdes, porque no podía entender cómo se podía contaminar con esos humos el cielo, eran unos trastos del demonio para ella. O claro, cuando en Almendralejo empezaron a canalizarse los arroyos por tuberías y demás, o por canales, también lo censuró. Entonces, por una parte estaba su afán en el progreso, pues es verdad que reivindicó, por supuesto, el tren a Extremadura, que se reía de los medios de comunicación españoles, por ejemplo, el tren aquel famoso de Madrid a Aranjuez, que la dejó totalmente tirada en un vagón y que es completamente real, y la carta famosísima que escribe quejándose a los señores políticos o del gobierno porque ha tenido que venir a Extremadura, pero que los caminos están tan malos que ha tenido que ir doblada como un pliego de papel, que se ha caído a un arroyo, entonces que por favor que arreglen las carreteras a Extremadura, que no hay quien venga, ¿no? Entonces era muy amante del progreso, pero a la vez era una gran ecologista en el sentido de que no podía soportar el daño a la naturaleza. Y cuando ahora vemos de lo que hablamos, no es que fuera pitonisa, es que ella, yo creo que tenía una cultura, una sensibilidad y un conocimiento que preveía que claro, primero es un barco y luego serían 1000, o que Claro, primero era, ¿sabes? Primero era un automóvil y luego habría millones. eso es. Y en ese sentido es, sí. pues nos pasaríamos toda la tarde escuchando Carmen Fernández de hace Isabel Pérez. Es la verdad que un gustazo, se nos ha hecho la hora y 40 minutos hasta que llevamos así más o menos, o una hora y 10 minutos. Se me ha hecho, vamos, corta, no cortísima.
Y me imagino que nos estén viendo en directo o nos vean luego después ya en diferido, no sé si esa palabra ya suena hasta como antigua, ¿verdad? Lo de diferido. En diferido, supongo que les va a ocurrir igual. Entonces, la mejor manera que tenemos de que ellos puedan seguir o que nos puedan seguir prolongando esta charla, pero ya en la intimidad de su casa, es que ahora que vienen las ferias del libro, que están ya a la vuelta de la esquina, las primeras, pues que adquieran este libro tan maravilloso, Carolina Coronado, Un siglo en rotación, que han escrito nuestras dos protagonistas, y que se lee de maravilla y en el que van a aprender muchísimo de una figura como la de Carolina Coronado, que merece, sinceramente, como extremeños, tenemos que, pero sobre todo como extremeños, tenemos que poner en valor y potenciar, porque fue muy, muy, muy importante, como nos habéis estado contando en esta tarde, no solamente ya para Extremadura, sino para España en ese siglo XIX. De verdad que os agradezco muchísimo vuestra presencia en este webinar de las actividades paralelas de Escuela de Letras y es un placer escucharos y es un placer leeros. Muchas gracias. Antonio, muchas muchísimas gracias. por Un placer el invitarnos, nuestro, Antonio. el mío. Un placer. Y el mío, el de las dos. Y yo creo que Y Carolina, si estuviera, también estaría contenta. Bueno, yo cuando he estado leyendo, de verdad, cuando me leí el libro en su momento, luego después de los días de Semana Santa, lo he estado de nuevo, como llovía tanto, no se podía ir a ningún sitio, lo he estado releyendo de nuevo. Muy bien. Bueno, Y pensaba, digo, Carmen e Isabel son las amigas de Carolina. totalmente. Eres No como es- sí, esas sí, sí. amigas que van contando la vida de un amigo. No es pues sí, brujería, sentíamos que Carolina estaba ahí mandando sobre nosotros una sensación. Era pues una sí, sensación extraña, ¿verdad, Carmen? Que decíamos, "Ay, sí. por favor, que nos va Parece que está por gustando". aquí, parece que está por aquí, sí. Pero bueno, yo también animo a la gente que quiera saber un poco más que Claro, se haga con el libro, no porque lo hayamos escrito nosotras, obviamente. sino porque creo que puede disfrutar Yo creo que sí, de conocer a una figura tan importante, tan sí. importante. Es un libro después muy bien editado, como todo lo que edita la editora, con un papel sensacional, muy buen, un acabado perfecto, la colección estudio, y luego después con un precio que es imbatible, con lo cual Totalmente, Vamos, está al es alcance que de cualquier bolsillo. totalmente. totalmente, totalmente. Muy bien, Así que, mis queridas Carmen e Isabel, nos vemos, nos escuchamos perfecto. y seguimos en contacto. Enhorabuena de verdad por este trabajo tan magnífico que viene a Muchas sumarse al que ya gracias. habéis hecho cada una de manera individual con Carolina. Y nada, a seguir eh, estudiando y divulgando la figura de esta extremeña insigne como ha sido y es Carolina Corona. Muchísimas Gracias. gracias, Antonio. Gracias. Adiós. Adiós. Ya los webidentes, como dice Rodrigo, que hay que llamar a los que nos ven, en nada, y emplazarles al próximo jueves a la misma hora, que en el que estaremos acompañados de un gran dramaturgo como es Francisco Suárez, que nos vendrá a hablar de su novela El mar de Hombre, Tánger. preciosa Así novela. que tendremos oportunidad de seguir aprendiendo en esta escuela de letras, que al fin y al cabo estos webinars se hacen para eso también, para todas esas personas que tienen ese interés por aprender a escribir, por querer seguir siendo buenos lectores, que están en AUPES, pues que para eso le damos este gran regalo como el que le hemos dado esta tarde con Carmen Fernández Daza e Isabel Pérez. A Muchas todos gracias. vosotros Gracias. Muchas gracias. Para nos ellos. vemos el próximo Para jueves. nosotros. Efectivamente, un beso Para fuerte y nos todos. vemos el próximo jueves. Muy bien. Gracias.